Mi nombre es Bernardita Rey, yo soy psicóloga perinatal y tengo la suerte de poder trabajar en la unidad de neonatología de la Universidad Católica, sobre todo en Marcoleta. Y, y ¿por qué me atrajo tanto este tema de hablar sobre el apego durante el embarazo, inclusive antes? Porque mi experiencia es que aquellos niños que pese que no han podido estar en el parto con sus madres, que han tenido que ingresar a una unidad de neonatología, con todo lo que eso implica, es impresionante cómo ya está establecida una relación de apego, de cercanía, y cómo esos niños responden de manera afectiva y muy positiva cuando sienten a sus padres cerca. Entonces, me apasiona este tema como para que podamos ir viendo que el apego no se asocia al momento del parto, ni es después, sino que es una relación de largo plazo y que se establece hasta antes de que uno se embarace. ¿Ya? Así que dentro de los temas que voy a conversar con ustedes, bueno, vamos a hablar gruesamente de lo que implica la planificación del embarazo, después nos vamos a ir centrando ya en qué es el apego y por qué es tan importante, qué es el apego en particular de materno-fetal, como se le llama, cómo se puede ir desarrollando, cómo va desarrollándose este apego, cuál es el proceso de adaptación que hace la mujer embarazada y también el padre, ¿ya? Y después nos vamos a centrar eh, en particular sobre también el apego del padre, ¿ya? Y cómo va surgiendo todo este proceso de apego a lo largo de la vida. Así que las invito, muchas gracias por estar acá, y también pueden ir compartiendo sus preguntas y ahí vamos conversando, ¿ya? Bien, sobre la planificación del embarazo, bueno, esto tiene aspectos más médicos, pero siempre es bueno, en el fondo, si uno está pensando en embarazar, si tiene alguna enfermedad preexistente, es bueno siempre conversarlo con tu médico, en el fondo estar en las mejores condiciones de salud para poder enfrentar el embarazo. Ya eso habla de esta relación de amor que uno va a ir estableciendo con su hijo, ¿ya? En la medida de lo posible, si uno, entre comillas, puede preparar cuándo va a poder embarazarse, tratar de no son tan positivos durante el embarazo, suplementos vitamínicos, ¿no es cierto? Ir mejorando ciertos aspectos de la nutrición, ¿ya? Que van a ser también súper demandados durante el embarazo y posterior también durante el periodo de lactancia. Bueno, en el caso ahora particular de las vacunas, ¿no es cierto? Pesquisar enfermedades de todo tipo y tratar, dentro de lo posible, reducir los niveles de estrés. Pero como vamos a ir viendo, el mismo cuerpo humano, que es extraordinario, también nos va preparando de distintas formas para ir enfrentando el estrés. Pero por supuesto está el aspecto social y el aspecto personal, eh, sobre ciertas habilidades que uno puede ir desarrollando para enfrentar el estrés. Y también, lo cual es ideal, ir desarrollando actividad física, de sentirte cómoda con el cuerpo, porque también va a estar exigido y con muchos cambios, ¿ya? Entonces, siempre es bueno, idealmente, poder tener una consulta preconcepcional, obviamente en los casos que se pueda, y ahí muchas veces los mismos médicos, enfermeras, matronas van a ir detectando un poco qué dificultades pueden haber, ir fomentando aquello que está bien y efectivamente fomentar la vida saludable. Y ahí también se puede ir trabajando como, en el fondo, cómo ir incentivando el apego, ir hablando sobre este futuro hijo que imaginamos. Entonces, siempre en la medida que se puede es absolutamente beneficioso. ¿Ya? Pero si no se puede, también hay otras instancias. Entonces ahora me voy a centrar en qué es el apego, ¿ya? Esto como a modo general. El apego es una relación afectiva íntima, que es profunda y que se establece entre los seres humanos. Por lo general, todo ser humano establece una relación de apego, ya sea con sus padres inicialmente o amigos, pareja, a veces hasta con profesores, pero es esencial para el desarrollo del ser humano tener estas relaciones afectivas, ¿ya? El apego afectivo dura en el tiempo, ¿ya? No es cualquier relación, no es que alguien nos cayó bien y que nos sentimos con cierta afinidad, sino que la característica del apego propiamente tal y de establecer como una figura de apego es que esta es duradero en el tiempo y es permanente.
¿ya? Y por eso los padres son tan esenciales, ¿ya? Porque ellos efectivamente suelen tener este rol de entregar cariño, de preocuparse a través de los años, ¿ya? Y el apego no solo tiene que ver con el cariño, ¿ya? Sino que se van a ir dando cuenta en la medida que ya nazca su hijo, quizás ya tienen otros hijos, de cómo se va desarrollando una sensibilidad materna de acoger, de entender lo que el niño necesita y de ayudarlo en eso, ¿ya? Y eso es lo bonito de la relación de apego, es principalmente la capacidad materna-paterna de detectar lo que este hijo necesita, ¿ya? Y eso provoca en el recién nacido y en el niño a futuro sentirse seguro de que va a haber alguien que los entiende y que les va a dar lo que necesitan, ¿ya? Y después cuando uno es adulto, esa confianza en uno mismo de que uno puede resolver los problemas, ¿ya? Entonces, esa es la base de lo que es el apego, ¿ya? Y eso lo vamos a ir sintiendo a lo largo de las distintas etapas, ¿ya? Pero principalmente nos vamos a centrar entonces en el apego durante el embarazo. Pero, ¿por qué es importante el apego? ¿Ya? Sí o sí es una necesidad biológica. Como les decía, no existe persona que no establezca una relación, ¿ya? Pueden ser relaciones quizás no tan positivas, pero es una necesidad biológica, ¿ya? De acercarnos a alguien que nos ayude, que nos apoye, que nos satisfaga, sobre todo en un recién nacido, ¿ya? El apego es la base de los sentimientos tanto de seguridad y de autoestima, de esa como autocapacidad de enfrentarse al mundo. Por eso es tan importante, y por eso es tan importante conversarlo, por eso es tan importante quizás cuando uno está empezando a soñar y a prepararse para ser padre, madre, es esto de, en el fondo, ir pensando cómo nos imaginamos a nuestro hijo, cómo queremos ser como madre. Bueno, todo eso son las bases para un apego seguro, ¿ya? Los vínculos de apego son una guía para futuras relaciones, en la medida que nosotros nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros cuidadores principales, también va a ir influyendo en cómo nos relacionamos con el resto del mundo, ¿ya? Lo que sí tenemos que saber que siempre se está construyendo y se va consolidando a través del tiempo, ¿ya? Y por ejemplo, hay personas que han tenido experiencias traumáticas de apego, en el fondo de recién nacidos, con sus padres cuando están en una etapa de infancia, ¿ya? Pero eso puede ir cambiando porque va evolucionando, se pueden hacer cambios, ¿ya? Pero sí es importante que ojalá se construya de una forma lo más segura y lo más estable posible, ¿ya? Por eso entonces los primeros años son muy importantes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el apego, esta relación íntima, es como nuestro paraguas que nos va a defender de todos los desafíos que tengamos durante la vida, hasta la vejez. Entonces, centrándonos principalmente en el apego materno-fetal, que es maravilloso, vamos a ir entendiéndolo como este proceso durante el cual las mujeres embarazadas experimentan sentimientos y emociones por su hijo que está por nacer, interactúan con él y van desarrollando su identidad materna, ¿ya? En el fondo, la cualidad del apego materno y fetal es más bien unidireccional, porque efectivamente es más bien los padres, las madres quienes van atribuyendo, van haciendo cosas por su hijo que está por nacer. Y el niño interactúa, pero con sus movimientos, con la ecografía, pero no es propiamente él todavía quien está interaccionando, a diferencia de que cuando ya nace, ya es una relación bidireccional, ¿ya? Pero lo bonito es que en la medida del embarazo, en que ustedes van reconociendo ciertas cosas del niño, se van a dar cuenta que todas esas características también están cuando él ya nace, ¿ya? Entonces el apego prenatal también está definido como una relación cariñosa en que emergen sentimientos y emociones por su feto y comportamientos en la interacción con él, ¿ya? El apego materno-fetal puede requerir los 9 meses para su desarrollo porque involucra efectivamente una reestructuración en la vida de la mujer y en la vida de pareja, ¿ya? Pero también están los partos prematuros, ¿ya? Y eso no significa que la relación de apego vaya a verse alterada, ¿ya? Yo atiendo muchos pacientes que han nacido desde hasta las 24 semanas y créanme que la relación de apego se establece, es rica, se puede ir fomentando, ¿ya? Pero obviamente la naturaleza tiene como este aspecto más sano, que es
alrededor de los 9 meses, cuando uno ya ha logrado vivir todas las etapas del embarazo, ¿ya? Pero nunca temer de que si nace antes o tiene alguna hija, un apego, ¿ya? Porque el apego es principalmente el amor que sentimos por los hijos. ¿Cómo y cuándo se establece este vínculo de apego? ¿Ya? La vinculación entre los padres y el hijo es un continuo, como les decía, es a lo largo de toda la vida de ese hijo y los padres toda la vida con sus propios padres y así, como un apego transgeneracional que se va transmitiendo de generación en generación. Pero efectivamente esto surge ya desde el periodo prenatal. ¿Ya? Antes no se hablaba mucho de esto, pero ya en los años 80, con todo el avance de las ecografías, se empezó a evaluar y ver que efectivamente se establecía una relación de apego, relación que después se mantiene, y se veía que mantenía ciertos aspectos similares al posparto y después a lo largo de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empieza a surgir esto? Desde el punto de vista de los padres, esta como disposición a conocer, a aprender, ¿ya? El hecho solo de estar ya en esta charla habla que hay una disposición en ustedes de poder ir entendiendo cómo es esto del embarazo, cómo es el proceso, la cantidad de veces que se meten a aplicaciones, ahora antes uno se metía a libros, el ir a las consultas, el tomar decisiones para un poco lo que veíamos antes del embarazo, de cuidarnos, de controlar nuestras enfermedades si es que tenemos, tomar vitaminas, todo eso son como las bases para ir desarrollando el apego con sus hijos. ¿Ya? Esa disposición ya habla de que hay un apego que se empieza a establecer, ¿ya? Identificar y satisfacer las necesidades del hijo que está por nacer. ¿Ya? O sea, por ejemplo, después lo vamos a ir profundizando, pero ustedes van a ir detectando que cuando comen cierto tipo de comida, el niño reacciona de una cierta forma, que efectivamente van a tener que guardar reposo, porque fue lo que el doctor les indicó para que el niño pueda crecer más, por ejemplo, o dejar de fumar, porque eso puede ser nocivo para el niño. Todo eso, todas esas conductas, toda esa disposición positiva, habla de que se está estableciendo una relación de apego. ¿Ya? También conocer las rutinas, como les decía, saber los horarios en que se mueve más, y impresionante cómo eso se mantiene. ¿Ya? Los niños que tienden a moverse más en la noche continúan con ese patrón. ¿Ya? Los niños que se despertaban a mediodía, yo es porque veo recién nacidos todo el tiempo, como les contaba, en un contexto de UCI o de hospitalización, y es impresionante cómo esas conductas sí se mantienen. ¿Ya? Y eso es maravilloso después también cómo van reconociendo desde el recién nacido la voz de los padres, cómo eso los calma, cómo reconoce el ritmo cardíaco de su madre, cómo reconoce el olor, cómo busca la cercanía a ellos, ¿ya? De hecho, los niños que están hospitalizados, perdón que les hable eso, pero es mi experiencia cotidiana, si yo me acerco a hablarles, el niño va a reaccionar de una cierta forma o no va a reaccionar, y cuando su padre o madre les habla, es otra reacción. O sea, los niños saben perfectamente quién es su madre y quién es su padre, ¿ya? Y lo perciben todos los sentidos, en el olor, en la audición, cuando ven, la cara que más les llama la atención es la de sus padres, ¿ya? Los buscan con la mirada, así que es así, empíricamente probado que la relación que ya se empezó a establecer durante el embarazo sigue un continuo en los primeros meses, en los primeros días de vida, ¿ya? Y también eso es la base después para los siguientes años. Eh, entonces, ¿cómo es esto del apego? Y quise como dividirlo en distintas dimensiones como para poder ir profundizando, ¿ya? A nivel cognitivo, durante el embarazo, efectivamente, como no podemos verlos, lo que empezamos como a mentalizar, a imaginarnos cómo va a ser este hijo que está por nacer. Entonces le atribuimos características a veces de uno, a veces de la pareja o de los padres, ¿ya? Favorece demasiado las ecografías, ahora estas ecografías más sofisticadas, en que uno efectivamente puede verle las caras, entonces uno va reconociendo, les va atribuyendo también características, es súper activo, o uy, no se quiso mostrar, y uno le va atribuyendo ciertas características, ¿ya? Y eso es parte de todo el proceso cognitivo que los padres, y en particular la madre, va desarrollando y nos abre un poco los canales para poder establecer una relación de apego con el hijo,
¿ya? El sentir a qué hora se mueve, qué patada, de repente con movimientos bruscos, o se despierta, o a veces cuando ustedes ya están caminando se dan cuenta que él se relaja, o ella. Todas esas cosas van formando el conocimiento y las bases después, entonces, como les decía, para el apego, ¿ya? También la dimensión afectiva, ¿ya? El cómo ustedes le hacen cariño, la forma en que posan sus manos, el que le canten. Hay muchos padres que les cantan a sus hijos, les tocan guitarra o les ponen cierta música, que no tiene por qué ser ni David Peterson ni nada sofisticado. A veces yo he tenido padres que le ponen Bob Marley o todo tipo de cosas, pero son los sellos que van generando los padres y que después el niño responde a esas señales. En el fondo, el conversarle, el darle un nombre, y el ir imaginándose qué características va a tener, qué va a sacar de cada uno, todo eso va profundizando en la relación afectiva que vamos haciendo con nuestro hijo, ¿ya? Está claramente la característica altruista que tienen ambos padres, pero principalmente la mujer, que es quien lo lleva, como esta disposición a cuidarse, como les decía, si a ustedes les fascina el sushi, dejar de comer sushi porque tiene cosas crudas, y eso va a hacer poder cuidar al niño, o el cambiar la alimentación, o los hábitos como alcohol o tabaco, en el fondo, el ir al seguimiento obstétrico, el meterse a las charlas, el aprender, y todo esto además de empezar a ver cuáles son los cambios físicos que nos tienen cansados, que quizás ya no empezamos a dormir tan bien. Todo eso está como esta parte altruista que vamos desarrollando y que nos permite también esta disposición a ir conociendo al hijo, ¿ya? Y desde el punto de vista del hombre, en el fondo, el acompañar a las ecografías, el cuidar a la señora, el traerle las cosas ricas que le gustan, el ir conociendo, el interactuar. Es maravilloso ver también cómo en la actualidad, estas nuevas generaciones, el rol paterno es fundamental y son sumamente protagonistas, a diferencia de en el fondo generaciones anteriores en que también estaba definido socialmente que los hombres no podían participar mucho, que esto era como un mundo de las mujeres embarazadas. Y ahora, con esta nueva visión, es precioso cómo también el hombre empieza a hacer cambios en su vida cotidiana, cambios en su estilo de vida, todo esto en función de este hijo que van a hacer, ¿ya? También la dimensión personal y relacional, esta relación que establecen esta pareja, ¿no? Que de alguna forma también empieza a postergar ciertas cosas o empieza a fomentar otras, empieza a conocerse nuestra nueva relación, porque obviamente los que ya tienen hijos saben que la relación cambia, ¿ya? Porque ahora hay otras preocupaciones también, hay otros espacios, pero es fundamental para que ese hijo también pueda crecer con un apego seguro, en un ambiente más tranquilo, es que la relación de pareja sea buena, estable, de confianza, de aprender a comunicarse en situaciones de estrés, o en el poder transmitir qué cosas les gusta, cuáles no, qué les molesta. Todos esos aspectos son fundamentales también para la base del apego que se va a ir estableciendo con el hijo que está por nacer, ¿ya? Por eso es tan importante que puedan participar los dos, de que se dé el espacio de conversación entre los dos, que no se relegue al hombre solamente a ciertos aspectos prácticos, sino que también ir escuchando cómo él se va vinculando, ¿ya? También influye, aquí yo hablaba un poco del apego transgeneracional, en el fondo es cómo la relación de esta madre, que se va formando en su identidad, cuál es su vínculo que también establece con su propia madre, con sus propios padres, y así también el padre con los suyos, ¿ya? Muchas veces uno tiene experiencias positivísimas con sus padres, entonces quiere repetir ciertas cosas, pero tu pareja viene de otro estilo, y en el fondo eso compartirlo. Hay cosas que no son obvias, que a uno nos parecen súper obvias porque fue a lo que nos acostumbramos, pero la pareja viene con otra historia, con otro estilo, y eso es sumamente importante ir compartiéndolo, ¿ya? O a veces cuando uno no ha tenido tan buena relación con sus padres, muchas veces uno dice, esto lo quiero hacer distinto, en esto yo no me quiero repetir, y bueno, y todo eso va a ir desarrollando también cómo uno va a ir estableciendo esas relaciones, ¿ya? La relación con los suegros, todos esos aspectos son esenciales también, y es importante ir trayéndolos a colación, en el fondo tenerlos presentes también para ir considerándolos en cómo se empieza a dar esta relación con el hijo,
¿ya? Y a nivel social, bueno, la sociedad define muchas cosas, el cómo uno cómo uno tiene que ser como madre, cómo uno debe comportarse, eh, y la verdad que uno puede ir rescatando ciertas cosas y hay otras cosas que son sumamente importantes de ir conociéndose cómo uno es y cómo uno quiere ser mamá, cómo uno quiere ser padre y cómo quieren ser ustedes en plural, ¿ya? Y como pareja. Pero sí influye mucho el que esta pareja o esta madre se sienta apoyada socialmente, que ojalá este embarazo sea visto como algo positivo, como algo porque a veces pasa en ciertos contextos en que a veces el embarazo no es bien recibido, no se apoya, y eso es un desgaste y es un estrés para esta pareja o esta madre, ¿ya? A nivel emocional, sentirse cómoda, sentirse que están haciendo aquello que quieren, en el fondo, que están tranquilas, que están tranquilos los dos, y que a nivel financiero, en el fondo, esto es un desafío, pero que lo pueden enfrentar. Muchas veces hay dificultades que a veces estresan, o nos imponemos situaciones que nos generan estrés financiero cuando no debiera ser, en el fondo, y eso es importante poder ir compartiéndolo, ¿ya? Todos los problemas relacionados con la salud mental, a veces con depresión, a veces cuando uno ha tenido otro embarazo y ha tenido depresión postparto, afecta también cómo eso va a ir cómo se va a establecer la futura relación con este nuevo hijo, o cuando uno ha tenido depresiones por otras situaciones, cuando uno ha vivido estrés, cuando uno ha enfrentado duelos. Todas esas cosas son importantes ir detectándolas para poder ir en el fondo manejándola, enfrentándola, ver qué soluciones tienen, ¿ya? Porque sí se ha visto que vivenciar estrés durante el embarazo sí puede afectarse a que, como voy a hablar en un momento, el cuerpo y la disposición de la madre y va aprendiendo cómo manejar ese estrés, ¿ya? Pero es importante percibir este apoyo positivo para que esta madre pueda de alguna forma entregarse, relajarse y disfrutar todo el periodo de embarazo, ¿ya? Y como les decía, miren, yo esto me maravillé, o sea, siempre me he maravillado cómo el cuerpo humano se va adaptando a las distintas situaciones. En cuanto a nivel cerebral, fisiológico, en el fondo, cómo se va desarrollando la identidad materna, este proceso de adaptación, desde hasta a nivel hormonal y el cerebro. Porque en el fondo está visto que el cerebro femenino se somete durante todo el embarazo a una maduración de la red neuronal, o sea, se activan más neuronas, que, que permite que esta mujer se pueda adaptar para tener habilidades para desarrollar la identidad materna. Es increíble, pero hay una disposición, es como uno puede ir viendo exámenes cerebrales y resonancia o PET, que te va mostrando cómo se van activando ciertas neuronas al saber que uno está embarazado, saber cuando la van tocando la guatita, cuando sienten los movimientos, cuando se hace una ecografía, todo eso va generando distintas activaciones y adaptaciones en el cerebro de la mujer, ¿ya? El cerebro materno, entre el segundo y el cuarto mes, genera una hormona que se llama la progesterona, que puede llegar hasta 100 veces la que solemos tener, o sea, lo normal, y esta progesterona que genera como cierto placer es un modo de respuesta emocional y física al estrés, ¿ya? O sea, efectivamente podemos vivir situaciones de estrés, pero el cuerpo nos prepara de una forma para modular este estrés, para tener un nivel de respuesta un poquito más adecuado y tranquilo a situaciones de estrés que quizá en otro contexto, sin estar embarazada y sin estos niveles de progesterona, reaccionaríamos de forma quizás con un estrés mucho más aumentado y aumento del cortisol, que hace que en el fondo también nuestro cerebro se active, pero active de forma negativa. ¿Ya? O sea, el cortisol es importante también porque nos activa para estar atentos, pero la progesterona es la que un poco nos empieza a abrir estos canales de amor hacia el niño. ¿Ya? En el quinto mes de embarazo, al ir viendo cómo se mueve el feto, se empieza a generar oxitocina, que en el fondo es la droga del amor. ¿Ya? La oxitocina es decisiva para el apego. ¿Ya? ¿Y por qué a veces se habla que el momento del parto uno como que tiene que tener apego? Es porque en el momento del parto se secretan aún más oxitocina. Entonces,
aún más se genera esta disposición a querer al otro, ¿ya? Las que están por tener al hijo y quizás no han tenido un parto se van a dar cuenta que hasta terminan amando al obstetra, a la enfermera, todo el mundo es puro amor, ¿ya? Y efectivamente se activa esta hormona que hace que uno esté tranquila, entregada, que pese a que uno puede tener dolor, cansancio, no haber dormido bien, y todo, igual uno tiene disposición, una disposición afectiva, amorosa, al hijo, a la pareja, y hasta al equipo médico, como les comentaba, ¿ya? Así que el cerebro nos ayuda en todo este proceso a poder ser madres. También está el proceso de adaptación que va manifestando el cuerpo, ¿no? Estos cambios se van produciendo durante todo el embarazo, ¿ya? Pero ya desde el momento de la gestación se empieza a ver cómo el cuerpo empieza a dar espacio para que este útero empiece a crecer, para ir anidando a este niño que está por crecer, por nacer también, cómo el intestino se cambia de lugar, todos los órganos se remueven, cómo este útero empieza a crecer, que a veces hasta nos llega, o sea, nos va a llegar llega bien arriba del estómago en el fondo, entonces es maravilloso cómo el cuerpo se empieza a adaptar, se empieza a abrir, se empiezan a abrir las caderas, todo como para recibir a este niño, para poder acogerlo, para poder contenerlo. Entonces es fascinante, ¿ya? Hay cambios que son como bien evidentes, que la mamá empieza a sentir, ya a veces un poquito de dolor abdominal, o empieza a crecer la guatita, cambio de pigmentación muchas veces, empiezan algunas mujeres a tener más pigmentado la parte del bozo, o otras partes en el fondo, aumentar el hambre o el cansancio, pueden ir aumentando de peso, que es normal, se fija, entonces todos estos cambios que son un poquito más evidentes, son parte de esta también predisposición al desarrollo de la identidad materna. Es maravilloso ver cómo, bueno, yo también tengo hijos, entonces como uno se va sacando fotos en la medida que la guatita va creciendo y eso te va estimulando y te sientes, pero por lo menos en mi caso me sentía ya la persona más importante del planeta por estar embarazada, ¿ya? También hay cambios más internos, en el fondo cambios en la frecuencia cardíaca, hay cambios gastroenterológicos, como a veces como esto, como que uno se pone más con dificultad para ir al baño, o los vómitos, cambios que pueden ser bastante desagradables, y hay otros que en el fondo son mejor llevados, cada persona es distinta y cada persona responde de manera diferente a su embarazo, ¿ya? Pero efectivamente hay cambios en el cuerpo que nos ayudan a esta predisposición a relacionarnos con nuestro hijo, ¿ya? Y por eso esta parte altruista, como yo les decía, esta capacidad de tolerar cosas que no son agradables, pero que uno los hace en función de su hijo, que está dispuesta quizás a no dormir bien, a estar un poco incómoda, a tener dolor de espalda, pero todo es llevadero en función de que vamos a tener un hijo, ¿ya? También está como todo el proceso de adaptación emocional, como les comentaba, debido a la acción de las hormonas y a esta como mayor exigencia energética, porque esto que los órganos se muevan, que el útero crezca, que el niño se empiece a mover, requiere de mayor energía. Entonces uno empieza a sentirse cansada, con más sueño, con mayor sensibilidad emocional, con cambios emocionales, que esto también es la habilidad emocional, que uno de repente está súper bien, después un rato está súper sensible, cosas que a veces te molestan, o que antes jamás te hubieran molestado, ahora te empiezan a molestar. Entonces, también es como empezar a conocerse uno como mujer embarazada, que efectivamente uno va cambiando. Hay personas que se le agudizan más ciertas características, otras no, en el fondo estos cambios bruscos de humor, también esta sensación de estar confundida, de que cuesta tomar decisiones, ¿ya? Así como que a uno le cuesta concentrarse, como que vaya el doctor y te dijo cosas y de repente si uno no las anota se te pueden olvidar, cosa que va a ir absolutamente en aumento después del parto. Yo siempre he visto que en el parto se nos mueren un par de neuronas porque como que uno se concentra en la lactancia, en ayudar a ese niño, entonces hay otras decisiones que pasan realmente a segundo plano, entonces uno anda un poco volar, se te olvidan las cosas, hay gente que se la acentúa más y a otra menos, ¿ya? Se le suele disminuir el deseo sexual por el cansancio, las molestias físicas, hay personas que no, es súper variable en el fondo, pero si llega a ocurrir
no extrañarse, no es un problema de pareja, sino que poder ir conversándolo, ¿ya? Y también, ahora, puede ser también vivido el embarazo como una pérdida de independencia que había logrado la mujer, en el fondo, de poder trabajar las horas que quisiera, poder hacer ciertas actividades que le eran entretenidas y cómodas, y no poder hacerlo producto del embarazo. Y eso es normal, es como un pequeño duelo, uno va perdiendo ciertas cosas porque va ganando otras, ¿ya? Y a veces uno puede sentir rabia, o sentirse triste. O si uno ha tenido poco apoyo social, o ha tenido, por ejemplo, uno está trabajando y te miran con cara rara del trabajo, o te preguntan de nuevo embarazada, o ciertas actitudes que son desagradables, eso sí también va afectando la autoestima, va afectando el cómo se siente uno como mujer embarazada. Entonces, de esa forma hay que también ir conversando, pidiendo ayuda, porque a veces ese tipo de respuestas nos pueden generar un estrés y no permitir disfrutar el embarazo, que esa es la idea. También, como les decía, el apego del padre es fundamental. ¿Ya? Acá hay una frase así como: un padre no nace, sino que se hace. ¿Ya? Quizás, bueno, lo mismo con la madre, ¿ya? Pero socialmente, por lo menos antiguamente, las mujeres, en el fondo, se nos enseñaba a jugar o a prepararnos para ser madres. O sea, jugábamos con las muñecas, las vestíamos, jugábamos a ser mamá, en el fondo, distintas cosas que nos hacían un poco una predisposición y a pensar sobre el ser mamá de mucho antes, ¿ya? Los hombres han ido cambiando y como les comentaba, ahora los hombres también pueden ir involucrándose y soñando desde chico como si quieren tener hijos o no, cómo se planifican, y ahora también participan en absolutamente todo, y está como esta coparticipación que antes ha ido cambiando profundamente. Antes, por lo menos en mi época, es como que el marido es buena onda porque te ayuda, ¿ya? Ahora no es ayuda, ahora es la responsabilidad de los dos, y eso es fascinante, ¿te fijas? Es otra relación, eh, pero eso, ir involucrando al padre porque él también lo necesita, él necesita sentirse parte del proceso de embarazo y después del nacimiento. Yo creo que también socialmente se le iba excluyendo al hombre de esta participación. Por muchos años el hombre no podía entrar a la sala de parto, o cuando entraba no podía tener un rol muy participativo, ¿te fijas? Entonces, estamos en un nuevo contexto y eso hay que aprovecharlo, fomentarlo, que ojalá los padres exijan su lugar. Eh, Eso, ya como ir teniendo este rol protagónico también. El padre también es fuente de apoyo, de protección, y va, en el fondo, como les decía, teniendo esta vivencia de embarazo un poco más protagónica, también puede ir fantaseando, y estar ahí presente para el momento de su nacimiento, junto con la madre, y en el fondo, bueno, y ahí esto de las hormonas de la oxitocina, se ha visto que los hombres que están en el parto y acompañan también generan mayor activación de la oxitocina, y por consiguiente eso también abre los canales, esta disposición a poder vincularse con su hijo, enamorarse de él, estar mejor con la señora. O sea, es realmente también hay un cambio fisiológico que se genera en los hombres de una mayor disposición, y por eso también se va formando estas relaciones de apego estables, participativas y ricas, ¿ya? El apego paterno fortalece la relación del hijo y lo hace más flexible, y el rol del padre en todo el proceso de desarrollo de un hijo es fundamental. La madre quizás tiene esto de la protección, la nutrición y un sinfín de tareas que son extraordinarias, pero el padre es el que se preocupa un poco de abrirle el mundo al niño, de relacionarlos con otros, de otro tipo de actividades. Entonces es fundamental, en la medida que él está presente, que él participe en esta relación con su hijo. La triada madre, padre, hijo es extraordinaria y muy, muy importante en la base de las relaciones emocionales de las personas, ¿ya? Los padres, el hijo también los reconoce, reconoce la voz de ellos, reconoce a qué hora llegaba a la casa, y va a reaccionar de manera distinta. Son un sinfín de rutinas que tanto el niño como para los padres hace que esta relación de apego se establezca, sea segura, predecible, ¿ya? Porque eso es importante saber. Los recién nacidos necesitan de rutinas,
¿ya? Necesitan, bueno, todos, la verdad, necesitamos, entre comillas, poder predecir qué es lo que viene. Cuando uno está en una situación extraña, si uno no reconoce nada, te queda en un estado de shock o en un estado de alerta, y eso es lo del estrés, ¿ya? Pero si uno logra reconocer ciertas cosas, hace que esa persona baje un poco las defensas y se predisponga entonces a conocer, a interactuar con otros, y eso es lo que va pasando cuando el hijo va al jardín infantil, va al colegio, conoce a otras personas, ¿ya? Por eso las rutinas son tan importantes en todo el proceso, durante el embarazo, durante los primeros días, después de los primeros meses, después a lo largo de la vida, ¿ya? Lo mismo que hay rituales en la pareja, de celebrar ciertas cosas, o la forma de saludarse, los horarios que tienen, las actividades, los hobbies, todas las cosas que los entretiene son importantes, ¿ya? Y eso mismo también va necesitando el niño que está en útero y el niño que está por nacer, ¿ya? Por otro lado, entonces, ¿cómo se va realizando este proceso de apego? Y con esto termino. Es desde hasta el momento en que uno empieza a idear el poder tener un hijo. O en estos juegos cuando uno es chico, o cuando uno es adolescente, o cuando está pololeando, o cuando está por, no sé, en el caso de formar pareja, todo eso ya es una base y te empieza a como a dar ciertos inputs, ciertas entradas de cómo vas a ir estableciendo la relación con tu hijo. Durante el embarazo hay múltiples instancias que se pueden hacer, como les decía, poner música, el hacer cariño, el hablarle, el ir explicándole, háblenle durante todo el embarazo. Eso va a ir creando, como les decía, este reconocimiento de la voz del niño. El niño al 5.º mes del embarazo ya escucha, y le van desarrollando hasta el lenguaje, porque el niño se empieza a adaptar, a conocer, a reconocer. Entonces, esto, como les decía, todo este proceso tanto emocional, físico, relacional, que se va gestando, ya sea por hormonas, por cambios fisiológicos, hasta a como apertura a recibir a este hijo, a establecer, a conocerlo, a las ganas de darle lo mejor, de cuidarlo, ¿ya? Esto en el momento del parto es otra instancia que se ha visto que fomenta el apego, pero no es la única, ¿ya? Si alguna no puede tener esta como instancia de cuando nace el niño y te lo ponen y puedes estar con él un rato, no es sinónimo de que no vayan a tener un buen apego. El apego viene de antes y además después se puede seguir construyendo. Lo que pasa, como veíamos, que en el parto se genera más oxitocina, es una instancia, es un hito que facilita, ¿ya? Pero no es el único. Y se los digo porque lo veo permanentemente en las hospitalizaciones de todos mis pacientes, ¿ya? Los primeros días son fundamentales, los primeros meses, y por eso las rutinas, el cómo bañarlo, el cómo mudarlo, en qué canciones les gusta, ojalá leerles un cuento y ojalá que sea el mismo, porque todo lo que sea rutina, como les decía, es fascinante para el niño el poder predecir qué es lo que viene, hasta en el cuento, ojalá en todo el periodo de infancia, el ir a la plaza, el jugar, el conocer, el interactuar con otros niños, el ir como les decía, a la sala cuna, jardín infantil, colegio, todo eso también va aportando nuevas relaciones y nuevas visiones en todo este proceso de apego. En la adolescencia es otro desafío, ahí ya empiezan a jugar las hormonas entonces de este adolescente, y es fundamental la seguridad que tuvo de saber que cuenta con ustedes, que pese a que pueda ser embarrada o no, o que desafíos, nuevas relaciones y todo, saber que uno es querible, que lo que uno opina es escuchado, que en el fondo que su desarrollo de su ser, de su identidad, viene de unas bases de seguridad, de, como les decía, con ustedes o con la gente que los relaciona, los abuelos que son fundamentales. Después todo este proceso también continúa y se fortalece y puede también ir modificándose en la adultez, en cómo establecemos las relaciones con nuestros compañeros, con nuestras parejas. Cuando uno tiene pareja establece otro tipo de apego que es fundamental, y efectivamente ahí las relaciones con los padres empiezan a tener otro espacio y otro rol en el fondo, y uno empieza a establecer cierta relación de apego con la pareja, ¿ya? Y desde ahí también entonces cómo es esa relación de apego, es como también se va a recibir a el hijo, la hija o los futuros hijos, ¿ya? Y
en la vejez uno continúa también en el proceso de apego. Es como uno se enfrenta a los nuevos desafíos de la vejez, el cómo uno se siente, cuál es tu identidad, qué es lo que te define. Un poco aparte de lo que uno desarrolló como profesión o trabajo, todo eso va influyendo, se va influyendo, perdón, de cómo ha sido la relación de apego que hemos tenido desde pequeños hasta la adultez. Así que espero que haberles entregado alguna información que les sea útil. Acá ahora estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Les agradezco muchísimo la atención y, bueno, y con esto les agradezco. ¿Ya? Y termino con un párrafo que es cuando un hijo ha sido criado con cariño, se le ha respetado, se han identificado, respondido a sus necesidades, es un niño que será más feliz, más pleno y tendrá menos posibilidades de enfrentar el mundo y tendrá más posibilidades de enfrentar el mundo de un modo adecuado. Ahí me equivoqué de menos a más. ¿Ya? O sea, en el fondo, no significa que ese niño tenga que crecer en la absoluta felicidad y armonía. Acuérdense que en la medida que también se enfrentan dificultades es como uno va desarrollando herramientas, como uno va respondiendo a los desafíos. El punto es que eso sea desde el amor y desde la confianza y desde la escucha. Escuchar a los hijos desde el embarazo, el saber qué le gusta, qué no, a qué hora se mueve, con qué música se activa más, lo mismo cuando están recién nacidos, esta disposición de apego que es simplemente la disposición que tienen ustedes a entender qué es lo que necesita el niño, hace que ese niño a futuro se transforme en un adolescente, en un adulto, adulto mayor, más seguro y que se sienta capaz de enfrentar cualquier dificultad y cualquier desafío. Así que muchas gracias y ahora espero las preguntas que quieran hacer.